¿Ya? Ya, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase de esta tarde. Habíamos comenzado, pero tuvimos una dificultad técnica, la acabamos de arreglar, así que ya habíamos orado. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a comenzar con un repaso de las partes más importantes de la clase pasada. Vimos allí cómo podíamos explicar un poco este misterio de Cristo en el sentido de que cómo Él habla, o sea, aquí nos habla Pablo en Efesios acerca de que el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Decía, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto de qué respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio es ese, es por qué habla de dejar al padre y a la madre en el contexto de la iglesia. Y decía, dejará el hombre a su padre y a su madre, y yo digo esto respecto de qué, de Cristo y de su iglesia. Dijimos que más adelante, ¿no es cierto? En el caso de Abraham vimos ejemplos, se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Vimos el ejemplo de acá, del pueblo de Israel, la segunda generación, le dice en el desierto a los hijos que no anden en los estatutos de sus padres, ni guarden sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos. Y entonces vamos viendo como vez tras vez se repite y vemos que Jesús tuvo también un problema, porque dice que ni aun sus hermanos creían en él. Y él explica que el mundo no los puede aborrecer a ellos, pero a él sí. ¿Por qué? Porque él le dice al mundo que sus obras son malas. Entonces, como él reprende al mundo, el mundo no quiere amarlo ni creerle, sino que lo aborrece. Y es el destino de todos los seguidores de Cristo. Tiene que haber una separación entonces entre la casa de nuestro padre, por decir de alguna forma, dejar a lo que teníamos, la cultura anterior, para poder entrar a ser hijos de simiente espiritual, ¿ya? Para nacer en Cristo, ser nuevas criaturas y tener una nueva familia. Dice aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a sus padres y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo Cristo lo explicamos, a qué se refería con aborrecer, que era en el fondo postergar o poner en un segundo plano, porque Él debe ser el que debe estar en el primer plano. Entonces cuando dice que el misterio este es grande, de que hay que unirse a Cristo y dejar al padre y la madre, y se está hablando de la iglesia. Todos los que ingresan entonces al cuerpo de Cristo deben renunciar a su antigua vida, a sus antiguos, como dijéramos, sus antiguas prioridades. Se ordenan ahora las prioridades de acuerdo a las prioridades de Cristo. Ahora dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Entonces está diciendo, en cierta forma, aquí tiene doble aplicación, pero quiere decir que si nosotros vamos a ser como Cristo, vamos a tener entonces esta misma experiencia, porque Cristo, ¿no es cierto? Aunque Él es celestial, ¿ya? El primer Adán que teníamos, que nos dio la vida, digamos, de donde procedemos, nuestro primero primogenitor, eh, progenitor, digamos, terrenal, fue Adán y de ahí nacimos todos, ese terrenal nos dio una vida terrenal. El celestial, que es Cristo, que vino a este mundo, ¿para qué? Para darnos que fuéramos nacidos de Él, nos da entonces la entrada a un reino celestial. Entonces, así como Cristo, nosotros también vamos a tener que ser de naturaleza celestial en cuanto a todos nuestros gustos, nuestras prioridades y todo lo demás. La carne y la sangre, ¿qué dice ahí? Decía el versículo 50 de 1 Corintios 15, era esto. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso que los nacidos de la carne, carne son, y los nacidos del espíritu son espíritu. Nosotros cuando nacemos de la carne, nacemos de nuestros padres terrenales, pero para entrar al reino de Dios, ahí tenemos que elegir. Para ser de nuestros padres terrenales, no elegimos. Eso fue lo que dijimos. Pero para poder pertenecer al reino de Cristo, al reino celestial, debemos elegir a Cristo. Y entonces somos nacidos de simiente espiritual. Nacemos por medio del Espíritu Santo a una nueva creación. ¿Ya? Ahora, dice acá que eso, ¿qué significa esa nueva creación? Que nosotros somos rescatados. ¿De qué? De nuestra vana manera de vivir, explicamos en qué consistía eso, y es la que nosotros recibimos de nuestros padres. Después dice, Cristo vino al mundo porque Él vio, esta no la habíamos pasado, esta diapositiva, la puse justamente porque explica también lo anterior.
Y es bien bonita esta cita. Dice, Cristo vino al mundo porque Él vio que los hombres habían perdido la imagen y la naturaleza de Dios. ¿Ya? Habían perdido la imagen. ¿Se acuerdan que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Pareciera ser que la palabra semejanza está siendo reemplazada por la palabra naturaleza. Esta cita estaba bastante cambiada la traducción. Yo la traduje de nuevo, pero por si alguno de ustedes tiene una duda, puse después la cita en inglés. ¿Ya? Y aquí mismo la vamos a ver, para que corroboren que la traducción está correcta. Incluso aquí dice, en vez de naturaleza, dice nature, que nature se escribe, no sé bien cómo se pronuncia, nature, no sé cómo se pronuncia en inglés. Bueno, eso, naturaleza, ¿ya? Entonces, es importante estos detallitos. Por eso que la traduje al final toda de nuevo y después la voy a poner en inglés. Para los que quieran estudiar más, ¿qué tienen que hacer? Saquen una fotito, tengan su celular a mano, le sacan una fotito a la diapositiva en inglés o después cuando la vean en diferido el tema si quieren. Y ahí pueden ir comparando y viendo con la cita que está aquí, con la que ustedes tienen en su celular y viendo que la traducción está correcta, ¿ya? Entonces, aquí está como yo la traduje. Dice, Cristo vino al mundo porque Él vio que los hombres habían perdido la imagen y la naturaleza de Dios. O sea, nosotros teníamos la imagen, digamos, física, apariencia física de Dios y también la naturaleza en cuanto a su carácter, ¿ya? Teníamos algo de la naturaleza misma de Dios que Él puso en nosotros, ¿no es cierto?, de su propia naturaleza divina. Él vio que se habían extraviado lejos del camino de la paz y pureza y que de ser abandonados a sí mismos, ellos nunca encontrarían el camino de regreso. ¿Se fijan? O sea, el drama era eso. O sea, nosotros estábamos, a eso se refiere con que estábamos perdidos. ¿Se fijan? No sabíamos cómo regresar. ¿Te parece a la parábola de la moneda perdida? Hay una parábola, hay tres parábolas juntas. Una habla el hijo pródigo, que el hijo pródigo sabe que está perdido, sabe el camino de regreso. Está la oveja perdida, que no sabe que está perdida, o sea, pero que sabe que está perdida, por eso que llora y todo, pero no sabe el camino de regreso. Y está la moneda perdida, que ni sabe que está perdida, ni sabe el camino de regreso. ¿Ya? Entonces aquí nosotros nacemos ni sabiendo que estamos perdidos, ni sabiendo el camino de regreso. Y poco a poco el Señor nos empieza a encaminar. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, así como estábamos, nunca encontrarían, dice, el camino de regreso. Él vino con una salvación plena y completa para cambiar nuestros corazones de piedra en corazones de carne, para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa a su, y está ahí con mayúscula, estaba su, semejanza. ¿Ya? Entonces, ¿puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa? Puede cambiar. Él vino para cambiar nuestros corazones, para transformarlo en corazones de carne, pero además vino para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, a su semejanza, para que siendo partícipes de su naturaleza divina, la cual nos va a impartir sobrenaturalmente, es como ponernos un suero, así al que está enfermo de COVID le ponen un suero para que tenga las defensas que su cuerpo no tiene. Y nosotros perdimos la naturaleza divina y nos pone su propia naturaleza divina dentro de nosotros para que nosotros podamos actuar como actuaríamos si no hubiésemos perdido nuestra naturaleza divina. Ahora entonces Él viene y dice para que siendo partícipes de su naturaleza divina, seamos ¿qué? Adaptados para las cortes celestiales. Y nos entrena, nos va entrenando en todo este periodo de vida para que nosotros aprendamos a usar su naturaleza divina. ¿Ya? Para que aprendamos a ver las cosas como Él las ve y para que practiquemos el ser una nueva creación. ¿Ya? Y así cuando nos va enseñando los primeros pasos de la vida cristiana y ya nos enseña a caminar más y después nos enseña a correr, Él está preparándonos, adaptándonos, ¿para qué? Para tomar parte en las cortes celestiales. Es todo un trabajo de restauración completa. Como decía ahí, es una salvación plena y completa. Y es lo único que nos puede dar camino a la vida eterna, hermanos, lo único. Ahora dice, ahí está la diapositiva en inglés, que ustedes van a tener que sacarle una fotito. Dice, Christ came to our world, a lo mejor no hablo, because, etc.
Cristo vino entonces a nuestro mundo porque Él vio que los hombres que habían perdido la imagen y naturaleza de Dios, Él vio que ellos estaban extraviados lejos de, del camino de la paz y de la pureza, y que al ser abandonados a sí mismos, ellos no podrían jamás encontrar el camino de regreso. Él vino con una plena y completa salvación para cambiar nuestros corazones de piedra en corazones de carne, para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa a su semejanza o a su similitud. Eh, a razón de qué o para qué, con el fin de que podamos ser partícipes de su naturaleza divina. Dice, ¿ves qué naturaleza lo que sale? Su divina naturaleza. Nosotros así podamos ser adaptados para las cortes celestiales. Ahí está en inglés, ¿ya? Entonces, como les digo, sáquenle fotitos los que tienen interés de revisarla y ahí van a ver que la corrección, la traducción está correcta, sí, porque ahí en el, por si acaso, a ver, espérense, acá, este RP es recibiréis poder, es una matutina, acá está, esta matutina, por si acaso, no sé si lo alcanzan a ver bien, no puedo ver aquí en mi cámara esto, pero ustedes espero que la vean. Es una matutina de Elena de White, ¿ya? La página 26. Ahí está bastante diferente la traducción, pero yo busqué una traducción que me pareció que podemos descubrir más cositas con la traducción directa del inglés. En la Biblia se hace lo mismo de paso. Hay citas en la Biblia que para poder entenderlas bien, para eso los pastores estudian hebreo y griego, para ir al original y encontrar la traducción más adaptada a la lengua actual y a lo que nosotros verdaderamente, o sea, lo que verdaderamente fue la intención original de la cita. Ahora dice, el ungido, Cristo, había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, ¿ya? Y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido, acá está hablando del ungimiento de Cristo, que fue el año 27, se refiere al bautismo. Es parte de la profecía de las 70 semanas, ¿ya? Porque a la mitad de la semana, ¿no es cierto?, haría cesar el sacrificio de la ofrenda, al comienzo de la semana sería ungido. A la mitad de la semana, que es la muerte de Cristo, 3 años y medio después, o 3 días y medio después en una semana, ahí iba a ser muerto, y en los 3 años y medio después iba a ser predicado el evangelio a los gentiles, se iba a acabar el tiempo de gracia para la nación judía como nación civil, digamos, y como pueblo escogido, y ahora iba a pasar el evangelio a los gentiles. Entonces, el ungido fue cuando, el año 27, cuando inicia Cristo su ministerio, ¿ya? Está en Isaías 61, lo hemos visto en lecciones de escuela sabática, como Cristo, ¿no es cierto?, es ungido. Ahí en su bautismo en el Jordán, cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y al salir del agua, entonces es bautizado también con el Espíritu, por decirlo de alguna forma, porque se posa la paloma, ¿no es cierto?, en su cabeza, y una voz del cielo, que es el Padre mismo, dice, este es mi Hijo amado. Ahí está el Padre hablando, el Espíritu Santo sobre su cabeza, y Cristo, la segunda persona de la divinidad. Eso es algo muy grande que el Señor cumplió, porque estaba tomando como en forma oficial la representación de nuestra raza caída. Pero Él no estaba caído. Entonces Él estaba tomando la labor de triunfar donde el primer Adán había fracasado. Y ahora es, para poder iniciar ese camino, tiene que pasar la prueba. La primera prueba que pasa Cristo es aquella en donde Adán cayó. ¿Y cuál es esa prueba? Tuvo que ir al desierto para ser tentado del diablo. Y fue tentado primeramente ¿en qué? En el apetito. ¿En qué cayó Adán y Eva? En el apetito. Así es que, y ahí están las 3 tentaciones, no solo en el apetito, porque también estaba el amor a este mundo y las glorias terrenales, todo. Ahora, Cristo, dice el ungido, había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo, ¿ya? Y el Señor, un momento, no digan ustedes que están esperando el reino de Dios, porque el reino de Dios entre vosotros está. Porque Él era
el rey de su reino, y su reino era la tierra que había sido arrebatada por Satanás a Adán, pero que ahora el segundo Adán la estaba recuperando para poder después entregárnosla a nosotros, ¿ya? Entonces ese es su reino, y él reina primeramente en los corazones humanos, y cuando completa los súbditos de su reino, entonces está preparado el escenario, digamos, para que él pueda reinar como rey de reyes y señor de señores eternamente y para siempre. Y ese reinado, ¿no es cierto?, tiene que comenzar acá en la tierra, recolectando los súbditos de su reino. Entonces dice acá, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios que habían declarado estar próximo, fue establecido, ¿por qué? Por la muerte de Cristo. Ahí estaba próximo el reino de Dios cuando fue bautizado por Juan. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, también se dijo. Pero ahora, cuando Cristo exclama, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu, se está refiriendo a qué. ¿Qué se consumó? Se consumó su parte, su compromiso en el plan eterno para nuestra salvación, en el pacto eterno de la gracia. Y como consumó en el sentido de que hizo su parte y ahora el diablo no tenía nada que reclamar porque él había muerto en nuestro lugar y ahora nos estaba devolviendo prerrogativas que no teníamos a causa de las acusaciones del diablo. Entonces ahora dice que fue establecido lo que había estado en nosotros promesa, ahora fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal, que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de todos los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Ya? Entonces, ese reino que él habla que estaba próximo y que él dice consumado es, ¿no es cierto? Ese reino al que estaba haciendo alusión no era el reino terrenal, por eso que ellos se frustraron, pensaban que venía como el Mesías terrenal para reinar sobre Israel literal, allí en Jerusalén literal, pero tampoco es el reino definitivo del Mesías, cuando se establezca en esta tierra, cuando todo, él tenga el señorío de todos los reinos por debajo de todos los cielos, cuando ese reino sea dado a los santos del Altísimo. No era ese reino al que se refería. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y obedecerán a él, no era ese. Eso estaba en Daniel 7:27, no era ese reino. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto, y aquí este misterio entiendan bien, el reino de la gracia como el reino de la gloria. Entonces, hay dos reinos. Uno es el reino de la gracia, ¿ya? Y gracia, según la Biblia, les voy a leer la Biblia escrita por decía en Romanos 8, 2 al 4, creo que es, si no me equivoco. Digo enseguida. Ahí da una explicación inspirada de qué es gracia. Sí. No, 15 al 21. Romanos 8, 15 al 21. Dice, no, estaba viendo el 4, es acá. 8, no, tampoco. Ay, perdón. Es Efesios 4:7, nada, que es la otra cita que me anda dando vuelta. Efesios 4:7, la explicación del espíritu de profecía dice, el Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia, y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. Gracia significa condescendencia para alguien que es indigno, para alguien que está perdido, como estábamos leyendo, estaba el hombre cuando cayó. El hecho de que seamos pecadores hace que en vez de excluirnos de la misericordia y del amor de Dios, la acción de su amor para nosotros sea una necesidad categórica a fin de que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué es gracia? Significa condescendencia para alguien que es indigno, ¿ya? Y por amor Dios ve que es una necesidad categórica el que Él nos dé esa gracia. Es un imperativo de amor, del amor de Él, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice que la expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia
como el de la gloria. Entonces hay un reino que dice acá, el reino de la gracia, y lo va a aclarar, es presentado por San Pablo en la epístola a los hebreos. Después de haber hablado Cristo como del intercesor, a ver acá, sí, después de hablar, perdón, se me corre la diapositiva. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice, lleguémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Ya? Hebreos 4:16 está eso. Entonces, el trono de la gracia representa el reino de la gracia. ¿Ya? Y cuando se establece eso, miren, dice, primero, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. Claro, porque si existe un trono es porque tiene que haber un reino, ¿no es cierto? Si no, sería un chiste nada más esto. Pero si hay un trono de la gracia, quiere decir que también hay un reino de la gracia. Y eso significa leyes, significa súbditos, significa gobernadores, un rey, significa planes, significa mandatos, etcétera, leyes, todo eso. Entonces hay un reino de la gracia. Pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. Y como Pablo habla del trono de la gracia, entonces quiere decir que existe un reino de la gracia. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. ¿Ya? Cuando entonces Cristo está hablando del reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, o qué sé yo, nadie diga está aquí o allí, porque el reino de los cielos entre vosotros está hablando de la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Está hablando del Espíritu Santo que está trabajando en ellos. Le dice, está entre vosotros el reino de los cielos. Y ellos sentían su corazón latir más rápidamente porque el Espíritu Santo estaba allí dentro, dando esa corazonada, valga la redundancia, de que el que estaba delante era el rey de sus corazones. Entonces, esa expresión reino de los cielos es para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. En eso consistía el reino de la gracia. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. ¿Ya? Ya vimos el trono de la gracia. Cuando Cristo reina en los corazones de los hombres. ¿Ya? Vino a establecer eso cuando estuvo en la tierra. Y ahora había sido prometido, pero lo estableció cuando vino en persona acá a la tierra. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. ¿Y qué les parece? ¿Ese reino ya está o todavía no está? Vamos a ver. Y dice, y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Entonces, ese trono de gloria tenía que venir. Todavía no había llegado. ¿Ya? Y dice él que iba a venir ese reino cuando viniera él con todos los ángeles. ¿Ya? Y todas las gentes iban a ser reunidas. Y es obvio que eso no ha ocurrido. Este reino, dice, está aún por venir. No quedará, como dice, establecido. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos este tema el año pasado, hablamos de el pacto eterno como se estableció en el Edén, pero que ya estaba, pero como que Dios lo hubiera tomado y vino y lo trajo y lo puso ahí en el Edén y después lo siguió estableciendo y en mi pacto estableceré, le dice a Abraham y así. Son las distintas etapas del pacto que debían cumplirse. Ahora, dice, este reino está aún por venir, no quedará establecido el de la gloria, esa etapa del reino de la gloria, ¿no es cierto? Que es la última. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Ajá. Entonces, cuando hablamos que Él va a venir en su reino, se está hablando del reino de la gloria, porque el de la gracia ya vino y está entre nosotros. Vino cuando Él vino a vivir en esta tierra como ser humano. Entonces, el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, ¿ya? Pero vamos a ver que ahí fue instituido, pero no fue todavía plenamente establecido o confirmado, podríamos decir, para que se entienda mejor. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Esto está haciendo como un resumen de todo lo que hemos tenido del pacto.
Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, ¿ya? Existía, era eterno. Y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos desde Adán para acá. Sin embargo, no fue establecido en realidad ¿hasta cuándo? Hasta la muerte de Cristo, ¿ya? Fue instituido en el Edén, pero se estableció verdaderamente ¿cuándo? Cuando Cristo murió y dijo consumado es, ahí se estableció el reino de la gracia. Aún después de haber iniciado su misión, porque ahí, ahora lo que va a explicar un poquito, ¿por qué no estaba establecido en el Edén? ¿Acaso esas personas no tenían igual acceso a la salvación que los que vivieron después de la cruz? Tenían el mismo acceso, las mismas condiciones para la salvación, las mismas promesas para la salvación, pero no las mismas facilidades en el acceso a la salvación en el sentido de que sus súplicas y sus de perdón, qué sé yo, su relación con Dios estaba representada por medio de un santuario terrenal, ¿ya? Y que cada vez que ellos pecaban, por ejemplo, tenían que llevar un corderito para darle muerte, y bueno, decimos corderito, había muchos tipos de sacrificios, pero para representar la muerte de Cristo. Entonces lo veían por fe, pero por supuesto que Cristo les perdonaba sus pecados, pero era algo fiado, eso lo explicamos antiguamente, que tenía que realmente hacerse una realidad para ellos cuando Cristo cumpliera su parte, y su parte era que tenía que morir en lugar de ellos, ya no el corderito, sino el mismo. Mientras eso no ocurriera, ellos sí tenían que cumplir las mismas condiciones que nosotros, todo igual. Lo único nada más que el camino no era tan expedito, porque en vez de orar nomás en su casa y pedirle perdón a Dios, tenían que ir, buscar un animalito, llevarlo al santuario, confesar su pecado en la cabeza del animalito, después ir al sacerdote, hacer todo el ritual y todas las cosas. ¿Fíjate? Ahora no, vamos, nos encerramos en nuestra pieza, oramos, pedimos perdón y listo. Entonces, mucho más rápido, mucho. Tiene varios detallitos de ventajas, pero las condiciones son las mismas para la salvación. Ahora dice, lo que está tratando de explicar es, volvamos aquí un poquito para atrás, el reino de la gracia, a pesar de que funcionaba en el Edén y que existía en el designio de Dios, pero no existía de hecho. ¿Por qué? Va a explicar por qué no podía todavía existir, porque todavía había la posibilidad de que Cristo se arrepintiera de dar su vida. Y si se arrepentía de dar su vida, todo volvía para atrás. Hasta yo creo que Moisés habría tenido que bajar del cielo, y Enoc también, y Elías también, y todo se habría enfermado. Porque la sangre de Cristo, sin sangre no hay remisión de pecado, y la sangre de Cristo tenía que limpiar los pecados tanto de Moisés como de Enoc y de Elías, que están ya en el cielo, y de todos los que vamos ahí. Entonces dice, aún después, y aquí viene la explicación, de haber iniciado su misión terrenal, o sea, ya tenía 30 años, ya había vivido un buen rato en esta tierra, pero todavía no estaba confirmado el reino de la gracia. ¿Por qué? Porque aún de eso, después de eso, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, ¿qué pasa? Habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. Sí, podría haber retrocedido. Y entonces no se habría completado el pacto. Y entonces estaríamos todos perdidos, hermano. Habría podido retroceder, estaba entre sus prerrogativas. Él podía elegir volver atrás, sí podía. No tenía obligación. En Getsemaní, la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Terrible, hermano, terrible. Fíjense que esa decisión, ¿cuándo la tomó? La tomó en Getsemaní. Las decisiones se toman en el momento mismo, se tienen que tomar con tiempo. Y él la tomó antes de ir a la cruz. Fue, oró, se preparó, derramó lágrimas de sangre, viendo anticipadamente lo que significaba su sacrificio. Por eso que en Lucas 14 le dice, si ustedes no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos. Ustedes no pueden ser como ese hombre que empezó a edificar una torre y después se dio cuenta que no tenía con qué acabar, le llegó hasta la mitad. O como el otro que partió para la guerra con unos pocos soldados y después se dio cuenta que le hacían falta más y tuvo que pedir condiciones de paz porque no le alcanzaba con lo que llevaba de ejército. No, ustedes no, si ustedes primero no cuentan todos los gastos y no están dispuestos a bajarlo todo por mí, mejor ni lo intenten. Eso es lo que está diciendo en Lucas 14 cuando le seguían grandes multitudes. Jesús hizo eso en Getsemaní. En Getsemaní le tembló la copa en la mano. Y en Getsemaní decidió dar su vida por nosotros definitivamente. Y dice,
pero cuando el Salvador hubo rendido la vida, ¿ya? Y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de redención quedó asegurado. El plan quedó asegurado. La redención no de todos. La redención se va completando paso a paso, como estamos viendo. Es uno por uno, uno a uno. El plan paso a paso, uno por uno. Entonces, pero sí su parte quedó completa. La salvación está asegurada para todo el que quiera. Consumado es, dijo, entonces el cumplimiento del plan de redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. ¿Ya? Ahí se les prometió, ahora se ratificó. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Quedó establecido entonces el reino de la gracia. ¿Dónde? En la cruz. ¿Dónde se estableció el reino de la gracia? En la cruz. Así, la muerte de Cristo, el acontecimiento que los había llenado de tristeza y desesperación, fue lo que abrió para todos los hijos de Adán la puerta de la esperanza en la cual se concentraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles siervos de Dios en todas las edades. Y nos va quedando poquito tiempo para que vamos a ir al simposio. Miren, la iglesia militante no es la iglesia triunfante y la tierra no es el cielo. Esto es muy elemental que lo tengamos muy claro, ¿ya? O sea, nosotros decimos la iglesia tiene que ser perfecta, pero la iglesia que ven nuestros ojos terrenales nunca va a ser perfecta, porque nosotros no leemos los corazones. Y a nosotros nos puede parecer todo muy bonito y puede estar lleno de suciedad adentro. O puede parecernos todo malo y resulta que hay hijos de Dios ahí que nos estamos viendo que finalmente van a ser triunfantes porque Dios está trabajando en ellos. Entonces la iglesia militante, la que está ahora, digamos, luchando por la salvación, esa iglesia no es la iglesia triunfante. Y la tierra no es el cielo. Entonces en la tierra, en la iglesia de la tierra hay pecadores, pero en la iglesia que va a ir al cielo no van a haber pecadores. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, o sea que fallan, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo. ¿Para ser qué? Instruidos, disciplinados, educados para esta vida y también, ¿no es cierto? Dice, para la vida futura inmortal. Qué lindo que el Señor nos educa no solamente para la vida futura inmortal, nos educa también para esta vida. Él sabe que hay intereses nuestros aquí en esta vida. Hay cosas prácticas que son importantes para nosotros como niños espirituales. Y el Señor nos educa también en esta vida, nos ayuda a ser refinados. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue educado ¿dónde? En la corte de Faraón. Fue educado para tener una preparación que le ayudara a hacer mejor la obra de Dios. ¿Ya? Y seguramente hubo muchas cosas que no le sirvieron, pero otras tantas que él tomó de ahí para usarlas para el Señor. Y otras que las usó para su propia vida, para ser feliz él. A ver, ¿es importante saber cocinar? Sí, para tener buena salud y todo es importante. ¿Es educación para nuestra vida futura inmortal? No, porque en el cielo capaz que vamos a comer pura fruta, así que, pero sí es importante para acá. Y el Señor quiere que cocinemos bien y que hagamos las cosas de la manera más saludable y que tengamos salud y todas esas cosas en esta vida. Entonces nos da preparación para esta vida y también para la vida futura e inmortal. Sin embargo, todo lo que hacemos para nuestra vida aquí igual nos ayuda porque el aprender a hacer las cosas bien ya está haciendo algo para la vida futura e inmortal. Aunque sea una cosa, aunque un niño esté tratando de hacer un camioncito y lo trate de hacer bien, y aunque el camioncito piense que quedó maravilloso, nosotros veamos que no está muy bueno, él ya aprendió algo que le sirve para su vida futura inmortal, porque aprendió a ser diligente, a ser esmerado, a tener paciencia, a ser perseverante. Son virtudes del carácter que se obtienen gracias a la preparación para esta vida acá en la tierra, pero que sirven para la vida en el cielo. Y también nos sirven para ganarnos el pan en esta vida, para tener más ascendiente, para poder predicar con más fructuosos resultados la palabra del Señor, por ejemplo. Ahora miren, la obra dice pronto a determinar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. ¿Ya? Entonces, estamos todos militando. Y los que demuestran ser fieles, no ante el mundo, no a los ojos de los dirigentes de iglesia, ni de los hermanos de la iglesia,
sino que demuestren ser fieles ante los ojos de Dios, que lee el corazón. Esos van a integrar la iglesia triunfante. Entonces nosotros podemos ahora distinguir cuáles son los de la iglesia triunfante. No. Algunas señales podemos ver que a veces dicen, ese hermano era un siervo de Dios, pero nunca podemos cometer el error de que cuando muere un hermano lo mandamos derechito al cielo, o decimos que él va a estar en la tierra prometida. A veces eso pensamos y creemos y tenemos esa esperanza que va a ser así, pero puede ser que nos llevemos grandes sorpresas. Con todo, preferible es que nos equivoquemos para la misericordia que para el otro lado. O sea, pero mejor no entrar en ese camino, ¿no es cierto?, de definir. Como también, ¿se acuerdan? El año pasado vimos unas citas, creo, que hablaban de la salvación, que no era seguro que ahora anduviéramos diciendo que somos salvos, porque no vamos a ser salvos. Mira, a ver si se las releo. Estaba repasando las cosas que aprendimos antes, mensaje selecto, como 3. Creo que es la 408, si no me equivoco. A ver, me equivoqué de libro. 408, creo que es. Miren, 406. No, es que la 406 tiene algo. Pero miren, esta de la 406 también es importante. No podremos decir, en la 406 dice, yo soy impecable hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso. Claro, porque tenemos defectos físicos. Miren, el Señor no solamente repudia el pecado que está en nuestra mente, en nuestro corazón y que hacemos, nuestro hecho, sino que para el Señor también es repudiable la imperfección misma, hasta nuestros cuerpos. Pero como Él nos ama, es igual que si usted a un hijo llega todo cochino, embarrado, hediondo, a lo mejor se metió quizá en donde, usted igual lo ama y lo quiere. Lo hace pasar derechito al baño para echarle una bañadita, sí, pero lo ama igual, ¿ya? Pero no quiere decir que a Dios le guste que seamos así, nos va a hacer sentarnos todos cochinos ahí en el sillón y va a comer con nosotros aquí en la mesa, así todos sucios, no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos ser impecables mientras nuestro cuerpo tenga defectos corporales, físicos. Y cuando hablo de defectos físicos, me puedo referir al mismo cerebro, en su constitución. Podemos ver cómo la constitución del mismo cerebro puede provocarnos problemas mentales. ¿Ya? Ustedes saben que hay operaciones al cerebro que se hacen y corrigen problemas de comportamiento. ¿Por qué? Porque hay un problema somático. A ver, ¿cómo le explico la palabra somático? Es la materia misma, el cerebro mismo, ahí la materia misma está echada a perder, mala. Y el Señor no está delante de nada que esté contaminado o deformado por el pecado. Entonces, para que nosotros no muramos a su presencia, cuando Él venga de regreso y nos vaya a tomar, porque nuestro carácter es perfecto, no nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer para que podamos sobrevivir ante su resplandeciente venida? Va a tener que transformar nuestro cuerpo, ¿ya? Y nos va a dar cuerpos incorruptibles, cuerpos sin deformidad, cerebros perfectos que no van a producir problemas mentales. Entonces, la obra dice, pronto a determinar, los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Y acá dice que no podemos decir que soy impecable hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso. Pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar en pie delante del trono de Dios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, completos en Cristo, vestidos con el manto de su justicia y perfección. Entonces ahí vamos a ser perfectos por fuera y perfectos también por dentro. Perfectos por dentro tenemos que hacernos ahora, perfectos por fuera va a ser un milagro del Señor cuando seamos glorificados en su venida. Por eso, que aun cuando Daniel era santo en el sentido de que era apartado para Dios en todo lo que hacía y en todas sus buenas intenciones y todo lo demás, aún así, cuando viene Cristo y se le presenta en la visión de Apocalipsis de Daniel 10, él se desmaya como muerto. Su cuerpo no resiste la presencia de Dios Santo, porque su cuerpo es imperfecto, dañado por el pecado. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que el Señor tiene que corregir. Pero la que yo quería ver, a ver, está aquí mismo, sigue a continuación. Y dice así, miren,
Cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, los pecados del hombre arrepentido, en la página 406 de Mensaje Selecto. Dice, cuando vengan los tiempos de refrigerio, se hace la lluvia tardía, dice, los pecados del hombre arrepentido que ha recibido la gracia de Cristo y ha vencido por la sangre del Cordero, serán quitados de los registros celestiales y colocados sobre Satanás, el macho cabrío, originador del pecado, y no serán recordados nunca más contra él. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, ya no tengamos más que andarnos defendiendo del diablo, ni de sus tretas, ni nada, ni de los que nos dañan. Entonces dice, cuando los santos sean glorificados, entonces y solo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Antes de eso, solo Dios lo sabe. Si somos sin pecado y si somos salvos. ¿Qué debemos hacer ahora? Militar en el temor de Dios. Nosotros no sabemos quiénes son salvos, ni siquiera sabemos si nosotros somos salvos. Y no es seguro afirmar que somos salvos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor, ¿no es cierto?, nos haya glorificado. Ahí podemos decir que somos salvos y además sin pecado. Pero ¿qué debemos procurar? Debemos procurar eliminar todo pecado conocido ahora, en este tiempo de gracia, porque sabemos, por fe en lo que Dios nos ha dicho, de que llegará un momento en la historia de esta tierra en que quedaremos limpios y sin pecados, aunque no lo sabremos. Aunque no lo sabremos. Cristo hará esa obra que se llama sellamiento, que es la que estuvimos viendo en la clase anterior, y la va a completar con sus santos vivientes. Y cuando esa obra quede completada, entonces Cristo podrá venir a buscar a su pueblo. ¿Ya? Y también explicamos el proceso, cómo se va a ir haciendo para que vayan entrando todos y siendo integrados a ese último grupo. ¿Ya? Ahora, la lección de que no está salvado hasta que el sello de Dios, está hablando, esta es una cita de la clase anterior, ¿ya? Habla de que es una lección que tenemos que aprender, de que no estamos salvados hasta que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Dice que una persona tenía que aprender eso, que no está salvado hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. Hasta ahí. Y la cita que leímos lo corrobora, ¿ya? Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de boda y eso todavía estando en esta tierra, ¿no? Es cuando está el sellamiento final de los vivos. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. Ahora, dice acá, tengo que estar viendo la hora. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Yo creo que como por ahora deberíamos terminar. Voy a terminar con esta diapositiva para que tengamos tiempo de prepararnos, porque a las 6 viene el simposio, ¿ya? Entonces alguno quiera tomar 11, quiera mover las piernas un ratito por ahí, cambiar de actividad y después entrar al simposio. Dice aquí, Ezequiel 16, 59 al 60 y 61 al 62. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Y decíamos que era un pacto matrimonial. Él lo comparaba con un pacto matrimonial, el pacto entre él y su pueblo, que era un pueblo militante. Y de ahí quería sacar a los triunfantes, ¿no? Ahora, antes yo, o sea, el pueblo invalidó el pacto, ¿ya? Menospreció el juramento, dice, imagínense. Juraron un pacto y no lo cumplieron. Antes yo, dice, ¿yo voy a hacer acaso como tú? No, dice, yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? ¿Qué tiempo verbal es este? Estableceré. Es futuro. Está hablando de un pacto. Ah, es que claro, eso es cuando le dijo al pueblo de Israel, ¿se acuerdan el tiempo de Ezequiel? Entonces se iba a quedar establecido en la cruz. Y ahí va a ser el pacto sempiterno. No, porque la palabra sempiterno está hablando de un pacto que va a durar eternamente y para siempre. Esto todavía está en el futuro. Dice, y estableceré contigo un pacto sempiterno, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo. Confirmaré. ¿Qué tiempo verbal es confirmaré? Futuro. Miren, hay un pacto que ya fue establecido y consumado en la cruz, pero hay un pacto que debe ser confirmado, ya no con la iglesia militante,
sino con la iglesia triunfante. Ya no para el trono de la gracia, sino para el trono de la gloria. Y eso es lo que quiero que podamos entrar. Vamos a entrar un poco en ese tema. Dice, por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. ¿Ya? Y vamos a ver en la clase que viene, porque ya tengo avanzado eso, el gran misterio de todos los misterios. Quiero terminar con esa cita que está en Apocalipsis 10. Porque es bien importante para entender mucho de profecía, que si no, no se puede entender. No se puede entender completa, ni correcta, ni muy bien. Mire, dice acá, que está haciendo alusión a la séptima trompeta. Apocalipsis 10, versículo 7. Primero, el versículo 6, que está aludiendo a las profecías de tiempo que se cumplieron en 1844, entre 1843 y 1844 las últimas, dice el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El último ángel, son 7, el séptimo ángel. No cuando toque la trompeta, sino cuando empiece a tocar la trompeta. Ahí se va a consumar el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios que se va a consumar? ¿En qué consiste esa consumación? ¿Qué va a pasar en los días de la séptima trompeta? ¿Cuánto va a durar la séptima trompeta? ¿Ya? Eso es lo que yo creo que vamos a tener que entrar en eso en la próxima clase, y vamos a ver cómo aquí entramos en el misterio, porque el misterio que se va a consumar tenemos que entender. ¿Ya? Entonces eso sería para la clase de hoy. Tiene que ver, ese misterio tiene que ver con este pacto sempiterno que Dios va a establecer. ¿Ya? Entonces, tenemos el pacto instituido en el Edén, confirmado en la cruz, y ahora establecido sempiternamente en el futuro, cuando Él lo va a confirmar en el futuro. Y ahí sabrás que yo soy Jehová, cuando Dios nos salve, no por nuestro pacto, sino por su pacto. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo quieren agregar a lo que se ha dicho? ¿Alguna pregunta? ¿Algo les hizo clic con algo por ahí que quieran decirlo ahora? ¿O tomaron notita, como le dije en la semana, de alguna cosa que querían preguntar? Si no hay nada, entonces vamos a orar para poder terminar la clase y que puedan entrar. Entonces el link lo dejamos, está en el Face de Profecía y está en el WhatsApp de Profecía, para que vean ahí para poder entrar al simposio. Muy bien. Carlita, veo que estás ahí. Qué lindo verte. Quiero que por favor hagas para nosotros la última oración, ¿puede ser? ¿Ya? Sí, por supuesto. Ya. Muchas gracias, Carla. Oremos. Ya, hermana, cerremos nuestros ojitos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le damos las gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de poder conocerlo más a usted y poder profundizar en su palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros cada día a ser mejores personas, Señor, y a poder entregar su luz y entender realmente la importancia que tiene esto para nuestras vidas, y no solo para nuestras vidas, Señor, sino para el mundo entero. Acompáñanos durante este día, Señor, sobre todo a la hermana Jackie, bendícela durante esta semana, y a nosotros igual, Padre. Se lo pido, se lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Vamos entonces a salir de la presentación.